Didi y Gypsy. En este caso, más allá de revisar los hechos delictivos por parte de la madre y de la hija, nos vamos a centrar en esta parte del constructo de la personalidad de ambas, pues es uno de los casos que más conmocionó en su momento al mundo y que hoy en día se sigue hablando de él. Didi y Gypsy vivían en Missouri y eran consideradas muy buenas personas. Didi nació en Luisiana, era una madre que se dedicaba a cuidar a su hija todo el tiempo porque según ella la niña tenía muchos problemas de salud. Gypsy tenía un aspecto muy frágil, pues debido a todas las supuestas enfermedades que tenía, ella requería usar sonda gástrica y usaba silla de ruedas por la distrofia muscular. Pues desde los primeros meses de vida de Gypsy, su madre le hizo creer a todos que su hija padecía un sinfín de problemas, condenándola a una vida postrada en una silla de ruedas y así conseguir la compasión y el dinero de la gente para alimentarse, vestir, viajar e incluso consiguió que una fundación le construyera una casa. Para muchos, Didi era una madre sacrificada por su pobre hija enferma. Lamentablemente nadie sabía de las torturas que Gypsy vivía. Aunque la niña era consciente de que podía caminar y comer, no sabía que todas las demás enfermedades eran mentira, pero ella hacía lo que su madre le pidiera porque Gypsy creía que su madre lo hacía para cuidarla. Todo cambia cuando Gypsy se da cuenta de que no tiene 14 años como su madre le hacía creer, sino 19 como lo indicaba su carnet médico. Empezó a darse cuenta de la mentira en la que estaban viviendo y a raíz de esto intentó hacer contacto con el mundo que había fuera de las paredes de su casa. Tras un intento de escape, según contó Gypsy en una entrevista del 2018, esto hizo que su madre la encadenara a la cama, pusiera campanas en las puertas de su casa y le advirtiera a todo el mundo que su hija estaba pasando por una fase crítica. Didi le tenía prohibido tener el teléfono o usar la computadora, pero Gypsy hacía uso de estos cuando su madre dormía y fue así como conoció a Nicholas Gaudejon. Gaudejon tenía trastornos de personalidad y en múltiples conversaciones Nicholas le dice a Gypsy que haría cualquier cosa por ella, y fue así que planearon el asesinato de Didi. El cuerpo de la madre fue encontrado por la policía 4 días después, cuando la mujer yacía en su cama rodeada de sangre y con múltiples puñaladas que Nicholas le había propinado. Tras la detención de Gypsy, se confirmó que no sufría de ninguna enfermedad. En cambio, su madre sufría del síndrome de Munchausen, la cual es una enfermedad poco conocida en que la persona que cuida al menor, normalmente la madre, inventa síntomas o los provoca para que parezca que el niño está enfermo. Pero hasta este punto podemos analizar la personalidad de la madre y su hija y cómo ésta evoluciona tras sufrir de un cambio repentino. Este cambio fue que Gypsy se dio cuenta de que no sufría de ninguna enfermedad. Gypsy en un principio se comportaba como una niña de la edad que le decía a su madre que tenía. Incluso la voz de Gypsy era como de una niña pequeña. Ella tenía una personalidad amable, le hacía caso a su madre y se mostraba ante el mundo como una niña indefensa. Pero cuando se da cuenta del engaño en el que había vivido, empieza a rebelarse, a desobedecer a su madre y bueno, su personalidad dio un cambio tan abrupto que Gypsy fue capaz de planear el asesinato de su propia madre. Por otro lado, Didi, además de su evidente síndrome, su personalidad era carismática ante las personas e incluso era amorosa con su hija, pues ella pensaba que lo que hacía por Gypsy era para protegerla del mundo exterior. Didi no era consciente del daño que le hacía a su hija y tal vez si en un momento fue consciente de ello, no le importó en absoluto con tal de seguir viviendo de apariencias aunque le hiciera daño a su hija. Cuando Didi se entera de que su hija sabe toda la verdad, empieza este cambio en su personalidad, pues se muestra autoritaria, le prohíbe cosas y hace estas acciones con el punto de evitar a toda costa que Gypsy se aleje de ella. Ahora que revisamos un poco sobre la personalidad de Didi y Gypsy, pasaremos a revisar algunos puntos que son importantes para analizar los factores que interactúan en la construcción de la personalidad, tales como la sensación, atención, percepción, emoción, motivación y cómo se relacionan con lo inconsciente. I remember my mom had gave me this little glass house and she said, one day this will be real. And now it might be. La sensación es el fruto de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. A los asesinos en serie, sus crímenes les otorgan una sensación de potencia y frecuentemente venganza durante y después de cometer los delitos.
por lo que la sensación de control y poder durante el crimen es el factor más motivante. Los homicidios únicos son predominantemente impulsivos, sin planeación, con interacción emocional entre el ofensor y la víctima, aunque en el caso planteado sí hubo una planeación. Las sensaciones que ubicamos en los actores del caso fueron de parte de Gypsy, la sensación de huir o escapar de su madre, de Didi, la sensación de cuidado y protección hacia su hija que había nacido prematuramente, y de God John, la sensación de proteger y rescatar a su novia, además de la sensación de placer tras cometer el hecho. La atención es la capacidad de seleccionar y centrarse en los estímulos relevantes. Es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos y procesarlos para en consecuencia. Con relación al caso, Gypsy al fin se da cuenta de que sus enfermedades son realmente producidas por su madre. Su madre le simula enfermedades que no padece, le miente sobre su edad y Gypsy comienza a sospechar sobre el estado físico y mental que ella tiene, ya que muchos doctores y vecinos sospechaban que ella era una niña sana. Didi, al crear las enfermedades, busca llamar la atención de las personas a su alrededor y medios de comunicación para causar compasión sobre su vida. Como sabemos, la percepción es el proceso que consta en recibir, procesar, organizar e interpretar información sensorial, de modo que podamos reconocer el sentido tanto de acontecimientos como objetos. Teniendo esto en cuenta y analizando el caso, podemos observar cómo la percepción de Gypsy fue cambiando a medida en que pasaban los años, pues, en algunas entrevistas, ella ha mencionado no haberse dado cuenta del abuso que estaba viviendo debido a lo acostumbrada que estaba a ello. Es decir, todo esto lo percibía como normal. Se percibía como una niña de 12 años enferma en realidad. A medida que pasaba el tiempo y comenzó a tener acceso a internet, fue cuando comenzó a tener sospechas sobre lo que estaba pasando al dejar de tomar sus medicamentos e intentar caminar, incluso llegando a planear varios intentos de escape, dándose cuenta de que su estado de salud no estaba dañado como se le había hecho creer, percibiendo estos sucesos como alertas de que algo estaba mal. En el caso de su madre, Didi, los análisis e información que existen en la red han demostrado que la mujer padecía de síndrome de Munchausen, lo que se mencionó anteriormente, por lo que su percepción de la realidad era diferente, llegando a creer firmemente en que su hija estaba completamente enferma, y ella también, por todos los años dedicando su vida entera al cuidado de Gypsy. La emoción es un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a otra persona, objeto, lugar, entre otros. En algunos casos se ha descubierto que los homicidas tienen arranques emocionales, impulsividad, son agresivos y al mismo tiempo muchos de ellos tienen miedo. Con relación al caso, principalmente no se encuentra ningún tipo de remordimiento al asesinar a la madre de Gypsy. Ella acepta ser la autora de los crímenes que se realizaron, declarando que en prisión se sentirá más libre que viviendo con su madre. Gypsy sentía libertad y al mismo tiempo se encontraba confundida y enojada por todo lo que su madre le había ocultado. Las emociones de Didi serían admiración, adoración y asombro al cuidar a su hija, mientras que a Gypsy sus emociones serían adoración por su madre, confusión, horror, ira, miedo, enfado, disgusto y ansiedad. Se entiende como motivación a la energía que impulsa a realizar una acción. En cuanto a las motivaciones intrínsecas que pudieron orillar a que Gypsy cometiera matricidio, consideramos que se encuentra el estrés y trauma al descubrir el engaño en el que vivió gran parte de su vida, así como los daños provocados por las múltiples cirugías y medicaciones a las que se vio obligada a someterse a pesar de no requerirlo. Respecto a las motivaciones externas, se cree que pudieron influir tanto sus amigos como su pareja, la cual conoció a través de un perfil secreto que había creado en Facebook y fue cómplice del crimen. Tomando en cuenta lo dicho en las entrevistas, otras motivaciones que tenía Gypsy para cometer el acto fue la búsqueda de su libertad, alejada de su madre, pues llegó a mencionar que prefería pasar el resto de sus días encerrada en una prisión viviendo como una verdadera mujer que pasar un día más bajo el cuidado de su madre.
En cuanto a Didi, algunas motivaciones que pudo haber tenido se deben al síndrome que padecía, que le hacía creer que en verdad estaba haciendo un bien a su hija, además de obtener ganancias con ello, tales como viajes, donaciones y el reconocimiento de una gran cantidad de personas. El inconsciente comprende los procesos que se originan en lo más hondo de la psique humana que influyen en la conducta, pero no se reflejan en la conciencia humana. Los procesos psicológicos inconscientes no solo influyen en las actividades ilegales y sus motivaciones, sino también en la rehabilitación del delincuente y en la evitación de nuevos delitos. El inconsciente tiene un serio impacto en la motivación de la conducta humana, incluyendo la criminal. Bajo la influencia del inconsciente, el ser humano escoge el modelo de comportamiento más adecuado a su estado de ánimo según el momento. Es por ello que con frecuencia, al cometer el acto ilegal, la persona no se da cuenta del motivo real que lo provoca. El inconsciente proporciona las consecuencias necesarias para el ser humano, como sentimientos expresados en deseos, tendencias y preferencias. Y por otro lado, el consciente proporciona la relación emocional de la persona con su comportamiento. De este modo, los motivos conscientes son una protección mediante la cual la persona trata de explicar su comportamiento, aunque el motivo real de la conducta sea totalmente diferente. En relación con el caso, Gypsy, la hija, tenía sentimientos reprimidos debido a todo el sufrimiento que su madre le causó. Es decir, quiso asesinar en cierta parte a su madre para aliviar todo ese sufrimiento que ella le había causado y que tenía en su inconsciente. Didi, la madre, al igual en su inconsciente, tenía sentimientos reprimidos debido a su dura infancia. Por ello, en cuanto nació su hija, fue reflejando esas actitudes hacia ella. Quisimos elegir esta imagen porque para nosotras representa lo que hemos estado revisando sobre la construcción de la personalidad, ya que la personalidad no solo es la forma en la que nos presentamos ante las personas, sino lo que somos en nuestro interior, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, percepciones, motivaciones, todo lo consciente e inconsciente de nuestro ser, ya que el consciente es esa parte donde se encuentran los sentimientos relacionados con la realidad, el preconsciente, donde se hallan los que no tienen que ver con la realidad pero que pueden hacerse presentes fácilmente, por ejemplo los recuerdos olvidados, y el inconsciente, el nivel más inaccesible para la parte consciente, donde se ubican los actos latentes y temporalmente inconscientes, procesos tales como los sentimientos reprimidos que si llegaran a ser conscientes presentarían notables diferencias con los demás de este género. Estos sentimientos posiblemente son adquiridos durante procesos de sufrimiento vividos con anterioridad. Es así como nuestra imagen representa esta silueta de una persona, donde se puede apreciar un rostro, pero también las conexiones de él, haciendo alusión a todo el constructo de la personalidad. Mi equipo está conformado por García Rubio Ingrid Vianey, López Padilla Montserrat, Martínez Pacheco Guadalupe Paulina y yo, Vázquez Santos Ana Laura. So where are you going today?